Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos a este tercer conversatorio virtual entre expertos, perspectiva y resiliencia, laboratorios de innovación. Un saludo muy especial a nuestros expositores y expositoras. Fabienne Gu-Bodimen, Projective Paris, espero haber pronunciado bien el nombre. Haroldo José de Hoyos Guevara, de la Pontificia Universidad Católica de San Paulo. Omar Ahmed del Carpio Rodríguez, coordinador de la Red de Laboratorios de Prospectiva e Innovación. Nuestro moderador, parte de nuestra casa, Javier Medina. Y un saludo, por supuesto, muy especial al equipo del IPES, a mi equipo, Carlos Sandoval, Alicia Billiner y María del Pilar Delano, quienes han trabajado arduamente en la organización de este evento. A todos los que están, a todos y todas las que están conectadas a través de la plataforma de streaming y YouTube, muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hablar de prospectiva, vamos a hablar de resiliencia e innovación y de la relación entre ellas para fortalecer las capacidades de las instituciones de manera de que puedan hacerle frente a los complejos desafíos del desarrollo en la etapa de recuperación post-pandemia y en la crisis presente y en las crisis futuras, producto del cambio climático que se avecinan y que en algunos países ya se están viviendo de manera muy fuerte. Sabemos que los patrones de consumo y de producción que tenemos hoy en día son insostenibles y que la pandemia ha puesto en la palestra niveles de desigualdad de género, de ingresos, de oportunidades, desigualdades entre territorios y de acceso a servicios públicos de salud y educación que están muy lejos de los compromisos que los países han suscrito a través de la Agenda 2030, de los Acuerdos de París, del Consenso de Montevideo y de las agendas de la Conferencia de la Mujer, por mencionar solo algunos de estos compromisos globales y regionales. El cambio que se requiere para una recuperación post-pandemia que realmente transforme el modelo de desarrollo hacia uno más sostenible y con mayor igualdad es un cambio estructural. Y esto requiere de un Estado que genere confianza y que pueda relacionarse de una forma más cercana y eficaz con la ciudadanía, que esté dispuesto a replantear las relaciones de poder y compartir ese poder con los agentes del desarrollo, con el sector privado, con la academia, que tenga capacidad de escuchar y leer el contexto político y aprovechar la inteligencia colectiva para diseñar e implementar políticas públicas oportunas y que generen cambios profundos. Los cambios profundos afectarán intereses y deberán tener capacidad los estados de pactar y de llegar a consenso sobre una visión conjunta de países, de regiones, de comunidades. No estamos frente a un escenario sencillo, pero si la pandemia logró algo, fue revalorizar lo público, ese espacio donde se debate el bien común y donde se puede mirar el futuro partiendo desde el presente y tendiendo esos necesarios puentes temporales. Escuchamos y leemos en todos los medios la necesidad de que los estados diseñen estrategias resilientes de recuperación post-pandemia, políticas resilientes, construyan infraestructura resiliente. Pero ¿cómo se construye la resiliencia desde las instituciones que tenemos hoy? ¿Y cómo se mide esa resiliencia? ¿Cuáles son las capacidades que debemos aportar y fortalecer en las instituciones para ser más resilientes frente al complejo escenario pospandémico? Por eso hoy hablaremos de prospectiva, hablaremos de innovación, de coordinación, de aprendizaje, de cambios culturales, porque todos estos elementos construyen la capacidad de los estados de anticipar, prepararse, responder mucho mejor, de adaptarse y transformarse ante las crisis que enfrentan. La resiliencia es un proceso gradual que está lejos de ser lineal. Tiene avances y tiene retrocesos. Nos toca vivir y contribuir a este cambio de época, amigos y amigas, expositores, todos los que están conectados y que tienen interés en este tema. Y los liderazgos que nos conducen determinarán cómo será la recuperación, si será resiliente y transformadora o tenderá hacia la recuperación de la situación pre-pandemia. ¿Es eso posible?
regresar a una situación antes. Sin más, le doy la palabra a nuestro moderador y les agradezco mucho por su interés y por acompañarnos en este necesario conversatorio. Te paso la palabra, Javier. Gracias, Cielo, nuestra directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. Muchas gracias, Cielo. Has rayado la cancha para la conversación. Entonces, creo que has puesto las bases sobre lo que vamos a hacer el día de hoy. Contamos con 3 invitados que representan tres contextos políticos y culturales diferentes, 3 generaciones. Tenemos a Fabián desde París, a Haroldo desde Sao Paulo, Campinas, y a Omar del Carpio desde Lima, Perú. Y tenemos una variedad de puntos de vista importantes. La mecánica que vamos a hacer es que vamos a conversar unos 15 minutos con cada uno y vamos a escuchar las preguntas que el público puede hacer desde el Zoom, que van a quedar registradas. Y al final de las 3 conversaciones, sucesivamente, primero con Fabián, después con Haroldo y terminando con Omar, vamos a hacer preguntas del público para los 3 participantes. Entonces esperamos tener aproximadamente 1 hora de vuelo para que podamos cubrir todos los aspectos. Muy bien, entonces son 3 generaciones y 3 maneras distintas también de hacer prospectiva. Entonces vamos a comenzar con Fabián, quien dirige una firma que viene desde 1994 en París, que se llama Projective. Fabián tiene una gran formación en prospectiva, como quiera, pues que ha trabajado en la práctica con Thierry Godin, con Michel Godet, con Lux de Jouvenel, con todos los grandes prospectivistas franceses, y además se graduó en el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Gregoriana con Eleonora Massini. Muy bien. Entonces, Fabián, buenos días, buenas tardes. Quería comenzar preguntándote, bueno, tú eres tan francesa como Charles de Gaulle, como el croissant, como eres la quintesencia de la perspectiva francesa. ¿Por qué no nos explicas antes, primero, cuál es ese factor diferenciador de la perspectiva francesa y la perspectiva territorial, para después hablar de perspectiva, innovación y resiliencia? Adelante. Absolument. Je pense que merci beaucoup. Merci à tous et ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai juste un petit souci de retour, excusez-moi, de retour. La traduction en même temps, c'est un peu compliqué d'entendre les deux simultanément. Mais voilà, je vais essayer. L'important, c'est de comprendre que la prospective française se démarque essentiellement de la prospective américaine, parce que c'était les deux qui sont arrivés simultanément. Vous savez, globalement à la fin des années 45-50. Et la prospective américaine a toujours cherché à savoir quel futur allait arriver. Alors qu'en France, nous avons toujours cherché à comprendre quel futur nous étions capables de construire. Et c'est une différence absolument fondamentale. Ça veut dire que dans la prospective française, on va retrouver évidemment l'approche systémique, permet d'avoir un regard englobant. Permítete ver una perspectiva que sea completamente envolvente con todos los parámetros que permiten la construcción del futuro. También vamos a tener una relación muy fuerte en cuanto a la innovación, porque lo que nosotros queremos, al final de cuentas, es crear futuros nuevos que tengan una solución para los problemas de hoy, probablemente para los problemas de antes. Y finalmente, es una perspectiva que es prospectiva, que es operacional, para construir el futuro. Por favor, apaguen los micrófonos que están abiertos. Yo sé que es muy diferente. México, por ejemplo. Des débats avec nos collègues mexicains qui, eux, estiment que la prospective doit s'arrêter à l'observation. C'est-à-dire que la prospective ne doit pas embrayer sur la stratégie et la mise en œuvre. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental comme différence.
c'est que nous allons beaucoup plus loin. Nous allons vraiment presque jusqu'à la gestion du projet de construction de l'avenir. Et ça, c'est peut-être la plus grande différence. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Claro que sí. Para las personas que acaban de llegar, perdón, ustedes tienen la traducción, busquen el botón correspondiente y ahí lo encuentran. Gracias, muy bien. Bueno, muchas gracias, Fabián, por tu respuesta. Después de este punto, bueno, viene la siguiente pregunta. Es cómo relacionas prospectiva e innovación. Comment relie la prospective et l'innovation. Y de otra parte, pues, Et tú d'une has autre sido part, profesora de prospectiva e innovación mucho tiempo, desde el año 95 más o menos. ¿Tienes experiencia en cómo enseñar esta relación entre prospectiva e innovación? Bueno. Absolument. Alors, je vais essayer de partager mon écran si c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Attendez, j'arrive tout de suite. Avanti. Allô, allô? Avanti. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Allô, allô? Est-ce que vous voyez mon écran? Correcto, Seb. Ok, Oui, Fabien. Très bien, merci. Ça va maintenant. Donc, la question qui se pose sur la prospective et l'innovation est relativement simple. L'innovation est relativement facile, la mencionaba recién. C'est nécessaire de comprendre que lorsque vous développez de la prospective, à un moment donné, vous avez besoin de comprendre le temps. Le temps, c'est ce que nous appelons la macro-histoire, c'est-à-dire que si vous imaginez conceptuellement, et là, il y a clairement une question culturelle, que le temps, c'est quelque chose qui revient continuellement, que les événements reviennent continuellement, et qu'au même stimulus, vous avez toujours la même réaction, à ce moment-là, on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir d'innovation. Si inversement, vous pensez le temps comme nous le faisons en Europe, et j'imagine en Amérique latine, comme Lévi-Strauss, l'anthropologue, l'évoquait, c'est-à-dire comme une machine thermodynamique qui crée constamment de la nouveauté, alors forcément l'innovation est au cœur de notre pensée du futur. C'est juste, j'ai envie de dire, une évidence. Maintenant, la question, c'est innovation, ce n'est pas invention. L'invention, c'est la créativité. L'invention, c'est la capacité à imaginer des solutions nouvelles à des problèmes anciens, etc. Là, nous sommes en train de parler d'autre chose, nous sommes en train de parler d'innovation. Et l'innovation a à voir avec ce que nous appelons l'acceptabilité sociale. Ça veut dire que nous pouvons imaginer un projet absolument extraordinaire. Vous connaissez sans doute, par exemple, le grand architecte français, Le Corbusier. Il avait un imaginaire, il avait des solutions qui pouvaient être des solutions très intéressantes à des problèmes contemporains. Malheureusement, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour ce qu'il proposait. Et donc, ces innovations n'ont jamais eu lieu et ne se sont jamais disséminées parce qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Et nous, en prospective, nous avons un impératif qui est de répondre aux besoins de la société. Sinon, la prospective n'a absolument aucun sens. Donc, je pense que c'est là que tient le cœur, la concaténation, j'ai envie de dire, entre prospective et innovation. La prospective sert à construire le futur, et parce que le futur sera forcément différent du présent et qu'il est porteur de problèmes, mais aussi parce que nous, en tant qu'humains, nous voulons résoudre ces problèmes pour mieux vivre, nous avons besoin d'une innovation en phase avec la société pour améliorer le futur. Bien, y en este contexto, Fabián, ¿cuál es la diferencia? Ce contexte, quelle est la différence par rapport à la conception traditionnelle de résilience? Parce que quand on utilise cette optique, quelle
est la valeur qui est ajoutée pour comprendre la résilience? Alors, pour moi, la problématique de la résilience est une problématique. Para mí, esta es una problemática. Désolée, mais je vais un petit peu aller. Je sais que c'est pas très bien élevé, mais malheureusement, nous sommes tous des chercheurs, et je vais aller un peu à l'encontre de la pensée commune dans ce domaine. Pour moi, alors une fois encore, je pense que il y a une question de langage, mais en français, la résilience, c'est vraiment la manière, la capacité en fait à retourner à une situation antérieure à un choc. Par exemple, vous tombez, eh bien votre capacité à vous relever, à vous remettre debout, c'est de la résilience. On peut aussi appeler ça de l'élasticité d'une certaine manière. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résilience est là pour assurer la continuité, c'est-à-dire faire en sorte qu'en dépit de tous les chocs, tous les bouleversements, on revienne toujours à la situation antérieure. On revient à la normale. Donc, ça veut bien dire que la résilience est un mécanisme qui permet de pérenniser le fonctionnement qui était antérieur au choc. Évidemment, vous comprenez que définie comme ça, la résilience s'oppose à la prospective. La prospective telle que je l'ai décrite, qui est cette prospective française, c'est une prospective qui vise à assurer la transformation, aussi bien la transformation des territoires que la transformation des entreprises. La transformation, ça veut dire, lorsque vous êtes tombé, plutôt que de vous relever pour vous mettre dans la même position que celle qui vous a permis de tomber, eh bien, vous vous relevez pour vous mettre dans une autre position. Et là, la transformation, on le voit bien, surtout après cette pandémie, enfin, on est toujours dans la pandémie, mais dans le cadre de la Covid, eh bien, nous allons vers une autre normalité, ce qu'on appelle aujourd'hui les temps post-normaux, cette fameuse post-normalité vers laquelle nous essayons aujourd'hui de nous diriger, c'est-à-dire aller vers du changement, accepter de nous transformer, de modifier notre état d'esprit, notre vision du monde, nos processus, nos paradigmes, pour pouvoir créer de nouveaux processus, une nouvelle manière d'être au monde et d'agir sur le monde. Et je pense que le seul intérêt de la prospective réside dans cette capacité de transformation. C'est-à-dire pouvoir effectivement inventer, innover pour s'améliorer. Ça veut dire que pour moi, la compétence clé, ce n'est pas la résilience, mais c'est l'adaptabilité. Et je pense que s'il y a deux mots, c'est parce qu'il y a deux concepts. Et l'adaptabilité, c'est la capacité à se mettre en situation de s'adapter continuellement à des changements ou d'adapter le monde à ce que l'on souhaite. Donc, c'est à la fois anticiper, bien évidemment, mais aussi s'organiser de manière flexible, lean, pour pouvoir améliorer la réactivité au choc. Ça veut dire aussi intégrer le changement et la transformation dans les processus, plutôt que d'essayer de revenir au processus antérieur. Perfecto. Y Fabián, conectando tu elemento teórico ahora con todo lo que nos contaba Cielo al principio en la introducción al conversatorio, ¿podrías colocarnos ejemplos de países en desarrollo o ejemplos específicos donde se hayan podido trabajar prospectiva, innovación y resiliencia de esta manera? Alors, oui, alors une fois encore, pas de résilience, mais sur des projets de prospective territoriale. Alors, il faut savoir que la France a une très longue tradition de prospective territoriale. Pour ma part, j'ai mené un peu plus d'une cinquantaine d'exercices de prospective territoriaux au cours de ces dernières années, alors à la fois en France, mais aussi à peu près tous les pays aujourd'hui européens, du moins du cœur d'Europe, c'est-à-dire Italie, Espagne, Suisse aussi, Irlande, pays scandinaves, ont tous des processus de prospective territoriale, c'est-à-dire de création de projets de territoire avec une vision à plus ou moins long terme. Alors, en France, nous avons une obligation, c'est la loi qui nous impose d'utiliser la prospective territoriale pour ce qu'on appelle les schémas d'aménagement du territoire. Ils sont soit régionaux, soit au niveau des villes, soit au niveau d'un territoire aggloméré.
Et là, nous avons une obligation de regarder à 20 ans pour faire une programmation à 10 ans. Donc, ça veut dire que toutes les régions françaises, déjà, ont fait des exercices de prospective territoriale et nous avons commencé en France en 1963, donc ça remonte quand même à un certain nombre d'années, plus d'un demi-siècle. Donc, bien sûr, il y en a de nombreux. Le dernier peut-être, et c'est celui que je voulais vous présenter ici, c'est celui de la ville de Rennes, qui en octobre 2020, donc vous voyez, c'est très récent, a décidé de mettre 30 millions d'euros sur un nouveau plan, qui est un plan de rebond, c'est-à-dire, alors, on n'a pas appelé ça de résilience, mais de rebond, c'est-à-dire de capacité à sortir un peu de la dépression liée à la Covid-19, mais en changeant. Et je l'ai pris parce que je pense que c'est une bonne illustration. Pour nous, ce n'est pas de la résilience. Ils ne mettent pas en place des financements pour revenir à la situation d'avant. Ils mettent en place des financements pour aller vers une nouvelle situation qui va être durable et soutenable. Donc, dans ce plan, on va retrouver évidemment les 4 défis qui se posent quasiment partout aujourd'hui dans tous les territoires, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est évidemment la transition écologique, comment on permet à l'économie de sortir de l'économie de prédation que nous connaissons depuis maintenant plus d'un siècle et de sortir évidemment de la logique des énergies non soutenables, non renouvelables. Nous avons bien évidemment tout ce qui est de l'ordre des évolutions sociétales en lien avec la famille, avec le travail, avec la localisation aussi, puisque vous savez, vous avez peut-être eu le même phénomène, mais chez nous, on a eu un phénomène assez massif de personnes qui ont donc quitté les très grandes villes pour aller vers des villes moyennes, parce que la qualité de vie était meilleure et que pendant la période de confinement, c'était plus simple de fonctionner comme ça, mais qui du coup sont restés dans ces villes moyennes. Donc ça veut dire qu'il faut quand même réorganiser le territoire autour de ça. Troisième élément, c'est la digitalisation de l'économie. Bien évidemment, tous les commerces sont passés maintenant au digital et vous n'avez quasiment plus besoin de sortir de chez vous pour faire vos courses. Et puis enfin, on a un mouvement de relocalisation de l'économie ici, puisqu'on s'est rendu compte que cette fameuse chaîne d'approvisionnement qui amenait l'essentiel des produits de consommation de l'étranger et de très loin à l'étranger, cette chaîne s'est rompue. Aujourd'hui encore en France, nous n'avons pas retrouvé, et je pense que nous ne retrouverons pas, le niveau précédent de diversité des biens de consommation qui nous étaient offerts. Nous avons toujours des pénuries massives sur des matériaux de construction, sur un certain nombre d'éléments qui restent quand même problématiques. Et cela entraîne ce mouvement de relocalisation où désormais, on essaie d'abord de limiter les transports, les déplacements d'une ville à l'autre. Et donc, on reconstitue des espèces de micro-mondes économiques à l'échelle vraiment très locale, ce qu'on appelle le localisme aujourd'hui. Donc, la ville de Rennes s'est complètement inscrite dans cette logique-là et nous allons voir dans les années à venir si ce plan fonctionne. Mais je pense que c'est le meilleur exemple pour illustrer la différence entre résilience et transformation. Ok, entonces estamos viendo preparación de la sociedad, una preparación activa frente a los desafíos actuales y los desafíos futuros. Vamos a volver contigo más adelante y espero que me cuentes el ejemplo de Marruecos que hablamos el otro día, para que en ese momento lo expliques, porque tenemos que darle ahora paso a Haroldo de Hoyos. Ahora vamos a volver otra vez. Haroldo, tú estás en Sao Paulo, tú tienes una experiencia muy interesante, te graduaste de doctorado en Berkeley, has trabajado toda tu vida en planificación, sostenibilidad, eres un híbrido mexicano, brasileño, chileno, ¿cierto? Tienes una experiencia envidiable. Te celebramos el viernes los 81 años y desde siempre has hecho conciencia global, ¿cierto? Sobre lo que implica la prospectiva. Todo esto lo digo para introducir un punto. Estás trabajando activamente hoy en el diseño de un ranking comparativo, si se le pudiera llamar así, sobre el tema de resiliencia para entender cómo estamos en América Latina versus el mundo. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esta manera de comparar los países y qué conclusiones has encontrado?
Sin duda, Javier, es una alegría poder estar ahí de nuevo, por lo menos digitalmente, cerca de la CAPES y todo, que en aquellos tiempos de la década del 70 pasamos una buena temporada ya, pero era época de iglesia y otros, ¿no? Se acabaron las iglesias hoy día, ¿no? Como ustedes saben. Entonces, las dificultades de hoy son diferentes y estamos en ese proceso que de alguna forma ya Fabián estaba colocando de metanoia. Hasta, como él mostró unos slides, una metamorfosis, que es lo que Edgar Morán está insistiendo hace tiempo, que no es fácil porque implica una reestructuración de todos y de todo. Pero en fin, estamos en ese proceso ya unos cuantos años, digamos, porque nuestra vida comenzó profesionalmente allá en Chile, precisamente, y hoy en día ya estuvimos en la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, después fuimos para Brasil, donde hemos estado trabajando siempre con ese tema que estamos discutiendo ahora, que tiene que ver con el futuro, lógico, y sabiendo que el tiempo, digamos, es algo que ya algunos físicos cuánticos dicen que no existe el tiempo, pero en fin, sabemos que para nosotros existen varios tipos de tiempo, el tiempo cronológico, y tiene también otros que tenemos que estar considerando, el tiempo de las oportunidades, Kairos, no solo Cronos, y también el Serendipity, que es lo que estamos aprovechando ahora para continuar en nuestro trabajo, nos da oportunidad de intercambiar ideas y de poder ver qué es lo que están haciendo gente ya más avanzada como el grupo de Francia, que, bueno, está pasando por transformaciones grandes, pues estas en parte inclusive de lo que ya está sucediendo allá, y vamos a colocar ese punto de esa agenda verde que están implementando en la Comunidad Económica Europea y que nos hace pensar un poco en lo que estamos colocando en la presentación que íbamos a hacer, y que tal vez sea una buena forma de mostrar para ustedes algo de lo que Javier estaba pidiendo. Entonces, María Pilar, si pueden mostrar un poquito la presentación. Claro, ¿no lo quieres que la presente yo entonces? Pues sí, vamos a rapidito así. Bueno, voy a compartir. Por favor. Tú me indicas después para... Sí, estamos viendo un poco a lo que la resiliencia que de alguna forma Fabiana estaba, como Cielo Morán en realidad estaba colocando. La situación que estamos viviendo hoy en día es crítica en la región. Tenemos de los 5 países con más muertos por día, tenemos la India con 2.500, Brasil 2.000, Colombia 600, Argentina también unos 500 y Rusia 400. O sea, de los 5 países con más mortalidad son 3 latinoamericanos. O sea, realmente tenemos que hacer alguna cosa, no podemos quedar parados así. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Creo que el siguiente para ver cómo que todo comenzó unos cuantos años atrás. María Pilar, la siguiente. Ahí estamos en 2015 reunidos en Santo Domingo, digamos, inspirados por el hecho que ahí comenzó 500 años atrás la colonización. Y ahí decidimos, bueno, vamos a juntar un grupo del Proyecto Milenio, que éramos más de esa línea, como ustedes pueden ver, Ivonne ahí de España, y estaba Miguel allá de Argentina, y con nosotros tres, los tres caballeros, digamos, los tres que decidimos idealizar un poco esa red iberoamericana para juntar nuestros esfuerzos de forma a procurar nuevos rumbos para el nuevo mundo, que eso era lo que quería. Un nuevo mundo se hablaba, pero ¿cuáles son los nuevos rumbos que tenemos que procurar? Ese es el desafío que tenemos ahora. Vamos para frente, por favor. Bueno, ahí ya en ese 2015 ya teníamos estado trabajando por algunos años en trabajar en la parte de gestión pública sustentable de ciudades en Brasil, y se había formado una red también con otros países. Y ese guía que montamos y un observatorio que ustedes pueden encontrar si no se colocan o River, Puki, SP, ustedes van a ver el observatorio, ese ya cuenta con un guía
que es el que está mostrando del lado izquierdo, en español, inclusive, para trabajar con una perspectiva estratégica en relación con esos temas que ustedes están viendo, además de los objetivos, 17 objetivos de desarrollo sustentable. Tenemos todos esos que ustedes ven ahí, temas básicos, seguridad, medio ambiente, igualdad, bueno, resiliencia, todo eso. Y cada uno de esos temas, la idea es que cuando un gobierno asume o va a asumir que va a ser electo, qué sé yo, ya debe asumir la responsabilidad de tener un plan estratégico para definir cuáles son las prioridades que van a ser desarrolladas y un nivel que va a estar alcanzando una especie de GPS, dónde estamos ahora, a dónde queremos llegar en los 4 años, lo que sea de gobierno, y asumir un compromiso para avanzar en ese sentido. Y eso, digamos, fue el guía que montamos ahí con toda esa información en relación inclusive con mejores prácticas que uno conocía local, regionalmente, globalmente. Entonces, ese guía surgió allá, está a disposición. Si ustedes entran, como les digo, esa parte donde dice River, colocan River, QXP, ahí está disponible, que ustedes pueden ver. Entonces, vamos para frente, voy a Pilar. Vamos para frente, entonces, uno puede clasificar los países, también sistemas de valor. Está viendo que ahora China está cumpliendo un siglo, digamos, de su tipo de organización, digamos, política. Y bueno, aquí estamos nosotros en América Latina. Ustedes ven ahí también en esa condición entre los valores de sobrevivencia y los valores de autoexpresión, que es lo que veíamos. Si estamos más primitivos o estamos en realidad ya evoluyendo un poco. Entonces, esas son las cosas. Vamos allá, María Pilar, por favor, próximo. Vamos a ir un poquito más rápido, porque son muchos slides aquí. Vamos. Bueno, ahí uno puede ver ese concepto de desenvolvimiento, ese es lo que nos interesó mucho, nos interesa mucho. Hablar un poco del sistema, no solo el sistema de valores, sino el sistema de conciencia, el nivel de conciencia que el grupo está, si estamos en un estado más primitivo, si ya estamos en un estado más para encima, 5, 6 o 7, ¿no? Y ahí depende de eso que las políticas son más eficientes, dependiendo también de las condiciones de vida y de los sistemas de valores con los cuales estamos funcionando. Eso es trabajado ya un tema llamado espiral dinámica. Entonces vamos para frente y avanzando un poco más para ese lado que nos interesa. María Pilar, por favor. María Pilar. Parece que no está ahí. Pilar. Bueno, una de las cosas que no sé por qué ella no está disponible, entonces tal vez, no sé. Bueno, entonces lo que quería mostrar es, adelante vamos a mostrar algunos gráficos viendo una forma de catalogar o capacidad de resiliencia de los varios países utilizando una serie de informaciones que existen por ahí, indicadores que fueron siendo desarrollados. Recientemente, a propósito de lo que Fabián estaba comentando, Fabián estaba colocando, entonces apareció una materia interesante por el Peter Ellington, que fue idealizador del Triple Bottom Line, digamos, People, Planet and Profit, que llevó al índice de desarrollo humano, etc. Y ese ahora dio un salto y ahora él está hablando de Green Swans, ya no habla de Black Swans, habla de Green Swans, en el sentido de que hay que considerar los 3 aspectos que son, digamos, uno que tiene que ver con él, dice con responsibility, porque si estamos ahí en el antropoceno tenemos un compromiso de intentar hacer alguna cosa, primero para nos defender, desenvolviendo esa resiliencia, y después para una regeneración, o sea, tenemos que hacer un desenvolvimiento recuperable. Él habla de regenerable. Entonces acabo de lanzar un libro, está por salir, se llama Green Swans,
muy interesante, donde él ya está montando también un observatorio, un laboratorio, diríamos, para avanzar en esa dirección. Yo creo que Ellington tiene razón y me parece que ese es un camino también que el propio, nuestros propios gobiernos están avanzando. Por favor, María Pilar, vamos. Entonces ahí María Pilar está con un problema de internet, entonces yo te voy a compartir pantalla. ¿Estás viendo? Ok, entonces ahí está una cosa que tiene en relación con resiliencia, que el World Risk Index, ustedes ven los diferentes países debido a la localización y la estructura, tienen ciertas condiciones, entonces ustedes comparando unos países con otros, ustedes ven cómo andamos cada uno. Entonces vamos al siguiente, por favor, Javier. Sí, vamos. Y ahí entonces ustedes ven, si uno ve el mapita ahí, ustedes ven que en relación con ese problema de la exposición y vulnerabilidad, que son los dos temas básicos del World Risk Index, ahí donde que estamos, tanto América, el país de América, como Oceanía, qué sé yo, y el worldwide, el mundo, aquí ustedes ven, el mundo está igual que Asia, que tiene, digamos, una situación difícil de vulnerabilidad. Entonces, vamos a lo siguiente. Okay, aquí está Ellington que les estaba diciendo antes. Entonces, el Green Swans, ahí está. Progreso exponencial en la forma económica y social y de creación de riqueza ambiental. Entonces, ahora está defendiendo esa propuesta y está desorganizándose como para eso, que es algo que me parece que igual una cosa parecida en cierta forma está apareciendo en la Unión Europea con el Green Agenda, Agenda Verde. ¿Eh? Vamos a por favor. Ahí solo muestro una serie de indicadores que estamos utilizando para ver la diferencia entre los países en América, en el continente americano, y agregando también, claro, España y tal, Europa y otros países del mundo. Eso para comparar, y consideramos todos estos indicadores, Social Progress Index, todos esos indicadores, para intentar definir, utilizando esas informaciones de ahí, un índice de resiliencia, utilizando técnicas estadísticas. Vamos a para monitorear el proceso. Por favor. Entonces, ustedes ven, existe una relación entre esos indicadores ahí, que entre más próximos la similaridad, entonces están más próximos, vulnerabilidad y falta de... Y aquí World Risk Sports está muy relacionado. Entonces, utilizando esa aproximación entre esa serie de variables que están ahí, es posible construir un indicador. Vamos a mostrar que sintetice todo eso de ahí. Vamos al próximo. Es el que estamos definiendo como resiliencia. Aquí esto es interesante, pues, porque hay una técnica que permite agrupar los países basados en esa serie de variables que mostramos anteriormente. Y ustedes ven que se formaron unos cuantos grupos, uno azul, uno negro, uno verde, uno rojo y uno violeta y un naranja. Además, ¿por qué quién que será ese naranja que está ahí solo, se soltó? Y ahí se ve, digamos, claro, cuando uno ve que es Nicaragua, que ustedes saben que está pasando por una situación extremadamente crítica, y ese está ahí, como ustedes ven, es un outlier totalmente, ya se separó de todos los grupos y está siguiendo su destino, digamos. Impresionante cómo destaca una cosa como algún análisis estadístico que muestra, digo, analiza, después un análisis social, uno ve qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces ustedes ven, y esos grupos aquí los vamos a mostrar en el próximo, esos otros grupos, cómo andamos. En términos de la resiliencia, esos grupos son 1, 2, 3, 5, y ustedes ven que el grupo 1, que es el grupo que está por ahí, ustedes vieron, es el que está un poquito, el grupo 1, ustedes ven que la media es 57, el peor es el grupo 4, que no aparece ahí, pero nosotros tenemos varios que estamos aquí en el grupo 2,
los países Bolivia, República Dominicana, todos son el grupo 2 que tienen una media de resiliencia de 0 a 100, digamos, ya fue normalizado, 43, 44. Los mejores de aquí son, claro, el 3. Ustedes ven que son, claro, lógico, Canadá, Estados Unidos. Y después vendría el 5, claro, el 5, sí, el 5, que son los países estos que están aquí, Chile, Costa Rica. Bueno, pues que ahí está la CAPE, ¿no? CAPE y el presentó Costa Rica, Paraguay, Portugal, España y Uruguay. Entonces es natural que esa resiliencia esté en países ya un poco más organizados. Y ustedes vieron cómo estaba pues el de Nicaragua, por ejemplo. Entonces ahí están. Vamos entonces con ese índice, parece que hace sentido cuando uno interpreta y vea la realidad de los países. Realmente estamos en eso. Entonces vamos al frente, por favor. Y ahí podemos ver un mapa, un mapa de radar que en relación con todos los indicadores, cómo se comparan esas tres regiones de América, Advanced Economy, y otros. Ustedes ven que, claro, los Advanced Economy están siempre mejor en general, excepto por la parte de exposición, exposure, más son los que están un poco mejor. Y bueno, vamos para adelante. Y ahí esto es algo muy interesante que surgió como resultado de los análisis que estamos haciendo. Son 10 mejores países desde el punto de vista de resiliencia, países nórdicos, y utilizamos esos, comparando, digamos, cuáles son los 10 mejores países en todos esos indicadores. Resiliencia, esto del World Economic Forum que desenvolvió también su Global Competitiveness Report. Bloomberg también definió un cierto nivel de resiliencia en relación con lo COVID. Índice de democracia, lógico, es importante. Aquí, Human Development, bueno, the Good Government que fue desarrollado recientemente, que depende de esas condiciones, y Simon Arnold acabó de publicar recientemente un libro llamado The Good Country Equation. Entonces define qué tiene que ver con eso: salud y bienestar, planeta y clima, cultura, Organización Mundial, prosperidad, ciencia y tecnología, paz y seguridad. Él definió entonces su índice, y ustedes ven aquí los 10 mejores países y también el índice de desarrollo humano. Entonces es interesante, que me llamó la atención, ya habíamos mencionado eso en algún momento, que estos países que están en negro son todos países que tienen una lideranza mujer. Entonces hay algo que ya se está hablando, pues tiene el UN Woman que te he mencionado, digamos, tiene algunos aspectos de esa lideranza femenina, esa característica tal vez que desenvuelve más la parte, digamos, de ética y también de preocupación, digamos, por los otros. Entonces tiene una cosa muy especial que eso hace diferencia. Y ahí ustedes ven que de todos estos indicadores que están aquí, el que tiene más países con lideranza Head of States femenino es precisamente el de resiliencia: Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia, Alemania y Nueva Zelanda. Entonces hay algo característico en esa lideranza femenina. Women as Prime Minister hace la diferencia. Nueva Zelanda es una persona joven, se va a casar de aquí a poquito, pero en todo caso lo importante es ver por qué es que esa empatía, digamos, natural, que es una característica femenina tal vez en relación con estos problemas globales que estamos viviendo, ese lado femenino ayuda, y deberíamos ir pensando cómo esas diferencias de género ya pueden ser, digamos, disminuidas por lo menos, ¿ok? Entonces, esto es algo que nos llamó mucho la atención, y creo que ya en otros grupos están trabajando con eso, y vamos a continuar. Pero vamos en el próximo. Entonces, vale, Haroldo, espérate un momentico, yo te quiero hacer una pregunta aquí que es importante. Dime. Tú has hecho un trabajo estadístico detallado, has hecho una, digamos, consolidación, sistematización de evidencia por todos los lados,
pero estás concluyendo algo que es muy importante, y es que finalmente la resiliencia tiene que ver con la calidad de las instituciones, con la calidad de la democracia, con la calidad de los liderazgos. ¿Es así? Sí, sí, es así, exactamente. O sea, a medida en que existen esas características, la cosa tiende a ser mejor, digamos. Entonces, tienen que entender qué está aconteciendo. La pregunta, entonces, bueno, ¿qué está aconteciendo en México y en Brasil? Que estamos ahí tan mal en ese sentido, ¿no? Lo que ha acontecido hasta ahora, un país que el tipo de democracia que tenemos está muy deficiente, entonces no conseguimos realizar lo que sea y no existen líderes. Pero en México está aconteciendo algo interesante, que la cantidad de mujeres en la área política, digamos, como lo que sea, participando ya políticamente, es el mayor de toda la región. Entonces, está haciendo algunos cambios que es interesante y que tal vez va, a los pocos, va a llevarnos a una transformación importante en ese país, ¿no? Aquí en Brasil no, aquí está la cosa más complicada, ¿no? Ustedes ven con quién que estamos trabajando ahí con Bolsonaro. Entonces la situación es más difícil, hay una deterioración ambiental y social extraordinaria y estamos padeciendo ahora por el criterio de ese que tiene la cabeza misma que Trump. Entonces estamos padeciendo y la dificultad de ser, digamos, el segundo país con más muertos después de la India por día. Entonces, no, alguna cosa está equivocada, digamos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para salir de esa? No sé, porque faltan líderes y falta, digamos, un histórico, cultural, etcétera, que nos permita dar un paso para adelante. Entonces, vamos a ver cómo nos arreglamos. Arnoldo, una pregunta allí que me parece importante, porque cuando nosotros vemos la finalización de tu trabajo y ya cerrando el punto hacia las conclusiones y hacia las recomendaciones, tú has encontrado algo que también es muy importante desde el punto de vista, digamos, de la data y de toda esta comparación, y es la influencia cultural, porque, digamos, lo que nos estás diciendo de una manera detallada es, estamos en un círculo vicioso. Democracias débiles con estabilidad institucional frágil y con liderazgos precarios nos hacen menos resilientes, pero eso a su vez nos hace, nos entra en un círculo vicioso de menor calidad institucional, etcétera, etcétera. Entonces, frente a eso, estás encontrando también elementos culturales, elementos de desarrollo de capacidades, elementos de liderazgo, ¿cierto? Cuando tú terminas tu trabajo y nos ofreces este último panorama de clasificación, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué conclusiones puedes extraer? Bueno, es lo que ya comentábamos en el inicio, que realmente el desarrollo, digamos, de regiones como eso ya ha sido considerado cuando trabajamos en otro paper, trabajamos con la parte de Global Consciousness Indicator, mostrando que existen características que pueden ser analizadas sobre ese nivel de conciencia colectivo y que algunos países nuestros están muy deficientes en ese sentido. Y la idea es que si la gente puede promover a través de la educación en particular, digamos, una transformación mayor, tal vez ahí vamos a poder dar un salto en algún momento, pero por ahora pues Chile está haciendo alguna cosa, está democratizándose radicalmente, pero no es, no sé, es el único país ahí tal vez que no está viendo una transformación más radical. Pero ya estaba preparado, los otros países ya estaban un poco, Uruguay ya sabían que está un poco ya más organizado, pero no te digo Argentina porque mira, Brasil, Colombia y Argentina son los tres países latinoamericanos que estamos ahí sufriendo los efectos todavía porque no estamos en condiciones de superar, digamos, el momento que estamos viviendo y hacer una transición más importante. Eso, digamos, es el resultado de un sistema de valores que están ainda muy solidificados en nuestras regiones y va a depender tal vez de trabajar más educacionalmente y poder conseguir una movilización de jóvenes y de personas que puedan se tornar en líderes para
el siguiente momento que vamos a estar viviendo cuando pase digamos, desafío, y que va a ser un mundo, ya como colocaba Fabián, bastante diferente. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo para eso? Ya las posibilidades se abrieron porque hay una comunicación mucho mayor entre los países, entre los, digamos, intelectuales que están por atrás. Pero de ahí a reestructurar la máquina, el sistema, como decía, bueno, el problema es la transformación institucional. Podemos trabajar con transformaciones socioculturales, que eso hasta cierto punto. Y las transformaciones tecnológicas científicas, como decían, es muy acelerada, las socioculturales son más lentas, y las transformaciones institucionales son mucho más lentas. ¿Cómo hacemos entonces para transformar las estructuras institucionales de forma que las cosas se aceleren en ese proceso y consigamos dar un salto? Ese es el desafío. Yo creo que esa metanoia, esa metamorfosis, no sé si la vamos a conseguir luego. Muy bien. O sea, es un gran desafío. Esto no es, como diría el Gran Combo de Puerto Rico, esto no es ensaladita light, hablando en términos de salsa. Esto es arroz con habichuela y carne guisada. O sea, esto es una tarea decenal, por lo menos. Es un propósito de transformación sociocultural e institucional fuerte. Esto no es solamente tema, digamos, de una herramienta. A veces los planificadores nos encantan los juguetes. Es que queremos un alicate o un destornillador. Y entonces creemos que el tema es de simplemente herramientas. Creo que nos estás poniendo una reflexión profunda y un punto bastante interesante. Ahora volveremos contigo, Haroldo, ahora volveremos. Vamos a darle paso a la nueva generación en un instante. Omar del Carpio se estrena aquí. Vamos a ponerle el tren de aterrizaje a la reunión porque vamos a hablar de experiencias muy concretas. O sea, estamos hablando en Perú en el tema agrobioindustrial y con experiencias específicas de laboratorios de prospectiva e innovación. Entonces, si Haroldo ha planteado que se necesita un esfuerzo de desarrollo de capacidades, pues los laboratorios de innovación son la cancha de juego. Y Omar, tú te la pasas en la cancha de juego. ¿Qué es eso de un laboratorio? ¿Con qué se come? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus características, Omar? Gracias, Javier. Igual les agradezco mucho a CEPAL ILPES por la invitación a este espacio tan interesante que se está generando con el diálogo. Voy a compartir algunas láminas y luego de eso voy a dar algunos detalles adicionales, ¿no? Siempre simplificar los conceptos es un tema bien difícil, ¿no? Pero, digamos, he tratado de poner lo que desde mi punto de vista son los elementos más críticos para un laboratorio, y seguro estoy dejando fuera un montón de cosas importantes, ¿no? Pero yo creo que hay dos elementos claves: espacio abierto y co-creación, ¿no? Porque creo que un laboratorio, ¿no?, para que sea así de potente, tiene que centrarse en esos detalles. Entonces, si yo me meto en espacio abierto, entonces voy a encontrar obviamente que esto choca con gobierno abierto, ¿no? Estamos hablando de gobierno abierto, de open government en todo momento para las políticas públicas, ¿no? Cuando hablamos de co-creación, hablamos de un gobierno participativo, ¿no? No son factores menores, y son pilares del funcionamiento de los laboratorios, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque podemos caer en hacerlos como muy sencillos o simples o subvaluar cuando realmente son fundamentales, ¿no? Y luego, con esto claro, porque si no hay estos dos principios, yo creo que todo lo demás estaba de más y no va a contribuir realmente a un cambio, es las plataformas, metodologías, métodos, técnicas, herramientas o softwares que puedan utilizarse, que obviamente tienen que ser multi, inter, transdisciplinario, porque si nos caemos en un enfoque economicista o social puramente o ecológico, vamos a caer en un problema nuevamente. Entonces necesitas que nazca multi, trans, interdisciplinario para que pueda realmente dar respuestas inteligentes, innovadoras. Y obviamente que pueda comprender, enfrentar y gestionar lo que llamamos el entorno VUCA, ¿no? Complejidad, incertidumbre, volatilidad y ambigüedad, ¿no? Porque si no, no es posible, ¿no? Estamos partiendo obviamente de algo que no se va a poder desarrollar. Y es un espacio de experimentación, ¿no? No perdamos de vista eso, porque muchos quieren pedir, no le puedes pedir a un laboratorio que te dé resultados inmediatos y perfectos, sino no sería un laboratorio de experimentación.
tiene que probar, tiene que ensayar, y entonces ahí es donde la innovación tiene un papel importante también, porque la idea es ensayarlo, pero rápido, económicamente, e ir escalando progresivamente las cosas que funcionan, ¿no? Para que se puedan implementar y puedan ser adoptadas o transferidas y se logre esta aceptación social que mencionó Fabián, que me parece súper importante cuando hablamos de innovación y prospectiva. Entonces, no puede obviamente limitarse a los límites de las escuelas de pensamiento, grupos de interés, enfoques o corrientes principales que se tratan de mover en determinados espacios de teorías, etc. Y bueno, acá la prospectiva, ¿no? Me parece importante resaltarlo como indisciplina, ¿no? En la medida que es una perspectiva capaz de dar mayor libertad en términos metodológicos, además de que evita esas recetas o estructuras metodológicas preestablecidas para contextos territoriales que probablemente no correspondan, ¿no? Y en América Latina acostumbramos mucho a traer cosas de Europa, Estados Unidos, de Asia, para tratar de implementarlas, ¿no? Obviamente, bajo esta lógica no es así. Tendríamos que nacer también con la realidad local, y si traemos algo, obviamente, tiene que ser puesto adelante de todos los actores, desarmarla y reconstruirla para nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, los laboratorios facilitan eso, porque parten nuevamente de estos dos principios básicos, ¿no? Apertura y co-creación. Entonces, nadie es el más sabio, nadie llega como la élite a plantear cómo se hacen las cosas, sino que podemos construir juntos cosas apropiadas para las realidades a las que queremos afrontar. Obviamente, esto implica aprendizaje colaborativo, ¿no? Aprendizaje colaborativo, porque todos aprendemos, ¿no? En el espacio de laboratorio, ¿no? Ahora voy a entrar a un caso, como para contar algunos detalles ya más específicos, pero todos están aprendiendo. Y esto entonces tiene que chocar sí o sí con la lógica en cómo hacemos políticas públicas tradicionalmente, que es diagnósticos, decisiones basadas en evidencias, donde siempre la discusión es, si no hay evidencia no se puede hacer, y prácticamente es como que el futuro no es posible porque nadie lo conocía bien antes, ¿no? Nadie sabía que venía esto, y como no está tan estudiado y nadie lo puede mostrar, no lo podemos hacer desde el gobierno. Obviamente eso tiene que desterrarse si requiere realmente generar aprendizaje colaborativo, porque no solo está el saber académico, hay otros saberes que tenemos que tener en cuenta para poder aprender y desarrollar cosas en este ámbito. Obviamente esto implica intercambio, ¿no? Y la actitud del intercambio. Los actores tienen que llegar con esa actitud, ¿no? Yo puedo aprender del otro, yo puedo intercambiar, ¿no? No conozco la realidad perfectamente y debo aceptar que tengo sesgos y que tengo intereses, y por ende desde ahí voy a entrar a dialogar con el otro. Entonces el aprendizaje colaborativo es liberador, es emancipador y genera esperanza, porque hay oportunidades de cambio. Si uno ya llega con la verdad, si uno ya llega con las cosas claras, obviamente no hay oportunidad de nada, porque todos van a querer imponer sus posiciones. Entonces tenemos que llegar a crear ese ambiente donde la gente entiende que todos tenemos limitaciones y todos podemos aprender el uno del otro. Y obviamente, pues para esto tenemos que tener cuidado de esas políticas, por ejemplo. Sí, perdón, Javier. Sí, perdona, pero es que cuando te escucho, Omar, hilando fino con lo que venía planteando ahora Haroldo, pues yo diría, bueno, no nos preocupemos por los liderazgos y por los líderes que no hay, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos un laboratorio cuando no tenemos líderes, ¿cierto? O cuando tenemos un choque de culturas entre una gestión burocrática, piramidal, vertical, llena de vacas sagradas, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos una gestión que quiere ser horizontal, sin reglas, pero que también tiene sus terneros ungidos, ¿cierto? Entonces tenemos dos polos que pueden chocar. ¿Tú por qué no nos pones frenos y motores? O sea, ¿cómo hacemos para que esto ande? Los factores facilitadores. ¿Y cuáles son los que pueden impedir que esto funcione? Antes de pasar al ejemplo, Omar. Ok, dame un segundo, ¿no? Tomé notas, porque sé que siempre hablar de estas cosas uno se puede perder. Entonces, dame un segundito que acá justo tomé unas notas para este tema. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? O sea, obviamente, yo más o menos mapeando un poco a partir de la experiencia que hemos tenido en Perú, trabajando con laboratorios en diferentes cadenas de valor, ¿no? Principalmente orientados a bioeconomía, donde hay esto que has comentado, todos estos juegos de poder, hay actores fuertes, hay actores débiles, hay una masa a veces de actores que son desatendidos, ignorados, etc. Es parte de la realidad, ¿no? Entonces, lo primero que yo veo que un laboratorio puede aportar, ¿no? Y un habilitante es las estructuras sencillas, planas y flexibles, ¿no? Son sencillas, no tienen por qué ser tan complejas organizacionalmente,
tienen que ser planas, ¿no? Y flexibles, ¿no? Bueno, ¿qué desventajas se puede presentar? Yo sé que obviamente acá van a haber algunos limitantes, que, bueno, una de las cosas que se ve, yo creo esto también leyendo literatura, uno puede ver los laboratorios que dependen del sector público, porque hay un gran auge dentro del sector público de hacer laboratorios de innovación, obviamente se ven afectados por los cambios de gobierno, ¿no? Y esto no estamos exentos de esto, y es lo que ocurre. Entonces el laboratorio, en varias reuniones, una que hizo el INTA hace poco, nos contaban en España un problema de un gran laboratorio, que hay un cambio de gobierno y probablemente se va a desarmar algunas cosas, ¿no? Esas cosas aparecen, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que no puedes dejar que la gobernanza dependa de un solo eje, ¿no? De los actores. O sea, no podemos dejar que todo el financiamiento, que todo el poder político sea solo del sector público. Tenemos que lograr por eso jugar con la triple, la cuádruple o la quíntuple hélice, que es decir, privado, academia, actores sociales tipo ONGs, organismos internacionales, y tener una cogobernanza. Entonces esto nos invita, obviamente, que hay un nuevo modelo de gobernanza donde un solo tipo de actor no puede hacerse cargo de todo porque es vulnerable, y si queremos crear resiliencia, tenemos que aceptar que tenemos que distribuirnos los riesgos entre los distintos tipos de actores. Esto no es tan sencillo, porque en la práctica obviamente nos vamos a encontrar con las restricciones legales y normativas que tiene cada país, ¿no? Para hacer, por ejemplo, alianzas público-privada o este tipo de cosas. Pero por ahí debería ir, yo creo, el futuro de cómo darle soporte a estas estructuras sencillas y planas. Apalancar recursos externos, ¿no? Orientado a resultados comunes, ¿no? O sea, una organización que quiere formar un laboratorio no debería depender netamente de sus propios recursos. Tiene que apalancar recursos de otros. El actor que está comprometido con el cambio pone recursos, ¿no? No necesariamente cuando digo recursos es necesariamente efectivo, ¿no? Algunos pueden ponerlo, pero otros pueden poner capacidades, pueden disponer de incluso activos que tienen en el territorio. Entonces, eso tiene que lograr apalancar un laboratorio para poder lograr resultados comunes, ¿no? Y obviamente esto implica no depender de apalancar recursos externos también, porque hay que encontrar la manera de los riesgos que están de la mano. Ahí están dos lados de la balanza. La acumulación de capacidades del equipo de laboratorio, eso es brutal, ¿no? Y creo que eso, Javier, tú has escrito mucho, ¿no? Una ventaja de tener estas organizaciones especializadas, ¿no? En prospectiva e innovación es que se acumulan capacidades de la cantidad de ejercicios sucesivos, de experiencias que se tienen. Pero también está el riesgo de la fuga de talentos. Entonces, si no tenemos un mecanismo que permita, ¿no? Que se consolide, ¿no? Vamos a terminar también siempre variando y perdiendo capacidades. Difusión de buenas prácticas, ¿no? En los actores del ecosistema de innovación, ¿no? Un laboratorio debería lograr difundir eso con otros para que no sean los únicos que construyen, ¿no? Porque además el laboratorio no va a poder atender todos los problemas, ¿no? Que existen en un territorio. Y bueno, tener cuidado con ese peligro de copiar sin reflexionar lo que ya mencioné en las distintas condiciones y territorios, que es muy común y es una limitante que yo veo en general. Todos queremos ya la receta y dime cómo se hace, ¿no? Rápido, en lugar de querer vivir el proceso de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje colaborativo permanente en entornos altamente participativos. Esa es una gran ventaja. Yo creo es poderosísimo, ¿no? Pero los actores deben percibir beneficios, ¿no? Porque si no se van a desmotivar. O sea, no pueden caer simplemente en reflexiones que no aterrizan en proyectos, ¿no? Proyectos que se implementen y que escalen. Entonces, la innovación cumple un papel importante para que la prospectiva sea fructífera, ¿no? A futuro, conforme va avanzando, en cómo logras escalar las cosas, ¿no? Que vamos imaginando, co-creando y diseñando para resolver problemas actuales y futuros. La cultura organizacional, con esto cierro, cultura organizacional orientada a desafíos y misiones de innovación. Para mí esto es importante, creo que es una de las cosas que está dando el vuelco a cómo hacemos innovación y cómo hacíamos innovación. Mariana Mazzucato, con el tema de misiones de innovación, pone un punto importante, porque son cosas tan complicadas de resolver como problemas del cambio climático, temas de, por ejemplo, afrontar la escasez de energía, etcétera, ¿no? Eso hace que tengas que unirte, no hay forma de trabajar ningún actor por sí solo. Entonces, si tú pones eso sobre la mesa, alineas con mayor facilidad a los actores y dejas de lado esos problemas que son más individuales e institucionales particulares. Y obviamente esto tiene una desventaja, que es se requiere fuerte tolerancia al riesgo, aceptar posibles fracasos y disfrutar del proceso de aprendizaje. Y finalmente, y con esto te doy espacio a lo que querías comentarme, capacidad de adaptación a contextos distintos por su apertura a experimentación constante, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? La experimentación constante es la cultura de un laboratorio, ¿no?
No se tiene nada resuelto, esto va a ir cambiando y se puede mejorar, incluso mucho. Pero también se puede caer hacia enfoques de métodos específicos por la facilidad de replicación de experiencias, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría en esa idea de fuertes y débiles, ¿no? Bueno, muy bien, Omar. Entonces, aquí estoy viendo las preguntas del público, estoy viendo, la gente se pregunta, bueno, eso está muy bonito, pero muéstreme uno que funcione. Muéstreme uno, ¿cierto? Entonces, Omar, saca de tu bolsa el ejemplo de los langostinos y las cadenas peruanas agrobioindustriales y muéstranos qué se hizo, cómo es que anda esto. Ok, aquí voy a tocar algunas partes, ¿no? Primero, nosotros una de las cosas que reconocemos es que el conocimiento es importante también, las experiencias de otros, y hemos aprendido un montón, y esa acumulación se tiene que aprovechar, ¿no? Porque a veces uno puede entender que el conocimiento no es un insumo para ser creativo e innovador, lo cual es totalmente falso, ¿no? En general, probablemente la creatividad y la innovación se basan en formas de combinación diferente de cosas preexistentes, ¿no? Además de la capacidad creativa de inventarnos cosas que a lo mejor todavía ni siquiera nos habíamos imaginado. Pero hay una gran parte de la innovación que también se basa en combinaciones diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros partimos de las experiencias que ya se habían vivido en América Latina para crear agendas, ¿no? Para investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Para poder generar una cartera de proyectos de manera participativa con los actores del territorio que puedan luego ser susceptibles de financiamiento por una agencia que es el Programa de Innovación en Pesca y Acuicultura en el Perú. Esto nace por una demanda propia del programa, ¿no? Lo cual es otro tema importante, porque el programa nosotros le presentamos lo del laboratorio, les gustó lo que le estábamos proponiendo y empezamos un experimento de trabajar una agenda participativa, ¿no? Para crear y co-crear los proyectos. Entonces, como pueden ver en este esquema, se barre desde obviamente limitar el alcance del estudio con los propios actores, todo lo que les estoy comentando acá, cada una de estas etapas es participativa. Siempre estamos en campo interactuando con expertos, con los actores de la cadena, empresas grandes, pequeñas, productores, academia, instituciones, ¿no? Tanto para poder... Y luego tenemos también al laboratorio, que es el equipo que, digamos, hace esa función de inteligencia, ¿no? Que esta es otra de las, creo, innovaciones institucionales que nosotros tenemos, ¿no? El laboratorio cumple un papel de hacer la inteligencia para todos estos actores. Entonces se encarga de administrar manejo de datos, fuentes de información secundaria, encuestas, etcétera, y todo lo que puede hacer para aprovechar la información preexistente y poner en contexto la situación. Entonces, con esto acá podemos ver un poco el alcance, ¿no? Llegamos a definir la agenda de proyectos, ¿no? Hay temas de tendencias de investigación y desarrollo, mercado, brechas, desafíos, ¿sí? ¿Perdón? Vale, pero Omar, digamos, porque ya estamos en los tiempos, muéstranos específicamente cómo interactuó el Laboratorio de Prospectiva e Innovación en el marco prospectivo. O sea, muéstrame el laboratorio ahí en sus elementos más interesantes. Ok, y ahí para entonces... No hablar solamente de prospectiva, dale. Voy directamente a los escenarios, ¿no? Vale, eso. Ok. Acá hubo un enfoque bien interesante, porque lo que hicimos es trabajar en campo, por ejemplo, escenarios, ¿no? Deseados con los propios actores, ¿no? Acá dejo algunas de las variables para que ellos mismos puedan plantear, ¿no? A dónde van sus aspiraciones, ¿no? Que nos definan, por ejemplo, cuáles son los riesgos, ¿no? Y cuáles son las oportunidades que ellos mismos identificaban. Y luego nosotros hicimos un trabajo también con la información generada para plantear escenarios alternativos, ¿no? Y poder discutirlos en conjunto con ellos. Entonces, hubo un cruce tanto de la visión y la imaginación que tienen los propios actores con lo que el laboratorio, ¿no? Internamente propone y discute con ellos. De esa manera, podemos encontrar entonces un panorama de distintos escenarios, ¿no? Que nacen, obviamente, las expectativas de los actores, pero también que implican retos, cambios institucionales, ¿no? Por ejemplo, importantes, por ejemplo, articulaciones y asociaciones que normalmente no estaban dándose, pero por otro lado, tenemos también escenarios donde sale a relucir riesgos, ¿no? Que ya han ocurrido o que podrían ocurrir a futuro, por ejemplo, por el tema del cambio climático, en este caso por el tema de los riesgos, por ejemplo, para el langostino, que puede ser pérdidas hasta de un 100% de la producción, lo cual implica un grave, ¿no? Debido a, por ejemplo, enfermedades, ¿no? Que esto ocurrió anteriormente, por ejemplo, en Perú y Ecuador en algún momento de la historia de la cadena. Y en base a ello, se puede ver, por ejemplo, en este gráfico, cómo
directamente hay en el escenario disruptivo ambiciones, ¿no?, realmente comparativas con el deseado grandes, y en el escenario, obviamente, de crisis también se ven problemas dramáticos que tenemos que afrontar. Esto de aquí, entonces, se convierte en el panorama para construir una agenda resiliente de proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos proyectos para alcanzar el escenario deseado, pero también tenemos proyectos para, si por ejemplo hay oportunidades de financiamiento, hacer cosas más disruptivas. Pero por otro lado, tenemos también un escenario de crisis para desarrollar esos proyectos que nos permitan prevenirlas, ¿no? Y que no nos lleguen de golpe. Entonces tenemos ahí una mirada bastante amplia de cómo enfocarnos en diferentes problemáticas, y de esa manera, entonces, las instituciones, por ejemplo, que contaban con los fondos, también tienen mayor claridad para poder asignar a diferentes tipos de proyectos que ayudan a tener una atención a distintos escenarios futuros. Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo ahí, Omar, para la última pregunta, y voy a hacerles una pregunta final a todos tres, va a concluir Alicia Vilner, Carlos Sandoval van a hacer el cierre, entonces tenemos que reservar tiempo para ellos. Muy bien. Creo que de los tres se puede concluir que la perspectiva y la innovación funcionan en ciertas condiciones. Y tenemos también una de ellas, que es el diálogo social, que es la capacidad, ¿cierto?, de encontrarnos alrededor de un futuro común, a pesar de que tengamos, y en gracia que tengamos, diferencias y puntos de vista distintos, y llevar esto a elementos concretos de planificación. Fabián, Haroldo y Omar, en la experiencia de ustedes, y saquen sus casos favoritos de la mente. Por ejemplo, el caso de Fabián y el rey de Marruecos, Haroldo y Omar. Cada uno, por favor, cuéntenos, bueno, cuáles son los factores claves de éxito que ustedes visionan para que funcionen los laboratorios de prospectiva e innovación. Adelante, Fabián. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, effectivement, mon principal client est donc le cabinet royal du Maroc. Et je travaille avec, pour le compte de l'Institut royal des études stratégiques. Et nous avons la chance, en fait, la raison pour laquelle notre travail est effectif, c'est d'abord parce que c'est le plus haut sommet de l'État qui le commande. Et donc là, on revient sur la question du leadership que Javier a évoqué. À un moment donné, il est absolument nécessaire d'avoir un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui va assumer la responsabilité de la décision. Et dans notre cas, en tout cas, ça ne fait sens de faire de la prospective que si on a ce décideur qui assume cette responsabilité, qui est demandeur de prospective et qui s'en empare pour prendre sa décision. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est celui que je voulais vous partager tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre d'avoir encore l'écran. C'est la question de la nouveauté. Et c'est peut-être là que revient la question de l'innovation. Dans notre cas, la prospective, on en fait depuis tellement de temps qu'on voit revenir toujours et toujours et toujours les mêmes sujets continuellement, et ça devient absolument épuisant, j'ai envie de dire, et pour le décideur, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc là où ça commence à devenir intéressant, c'est lorsque nous sommes capables d'apporter vraiment un élément nouveau qui va être décisif pour la politique publique. Ce que vous voyez par exemple ici, c'est le modèle de développement que nous avons créé et que le Royaume a décidé d'adopter en partie. Donc ça veut dire que les nouvelles politiques publiques vont être fondées sur ce modèle de développement, et notamment pour tout ce qui est de la gouvernance sur le compas que vous voyez ici, avec la décentralisation, ici, avec tout ce qui est de l'ordre d'un gouvernement anticipatif et simplificateur, ce qu'on a retrouvé dans ce que disait aussi Omar, avec une meilleure rationalisation des ressources et des usages, c'est-à-dire la nécessité de considérer qu'on ne peut plus continuer comme avant, avec surtout des faits fondés sur la science. Et ça, je crois que de plus en plus, on revient. Il faut des preuves et il faut des counterfacts, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on trouve des preuves, des contre-preuves. On a quelque chose de très, très rationnel aujourd'hui pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau.
La justice et l'éthique, bien évidemment, sont au cœur des situations parce qu'avec la montée des inégalités, nous avons besoin de plus en plus d'innovation sociale et de fairness, de choses justes. Et puis, on vient d'en parler très, très largement, tout ce qui est à la base de l'intelligence collective. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui ce qui fait que la prospective est admise quand elle rentre en phase avec les besoins réels des populations et des décideurs. Perfecto, Fabián. Una pequeña contrapregunta. Nosotros fuimos compañeros de pupitre y Eleonora siempre nos separaba cuando veíamos las cosas diferentes, porque tú tenías una visión eurocéntrica y yo tenía una visión latinoamericana. ¿Te acuerdas? Bueno, bien. Entonces, tú después fuiste presidenta de la Federación Mundial de Estudios de Futuro y viste cómo se hace prospectiva en todos los contextos del mundo, todos los contextos culturales. Desde esa experiencia, ¿qué recomiendas tú para América Latina? ¿Qué factores claves crees que podemos mejorar? Alors, le sentiment que j'ai en Amérique latine, c'est que vous êtes quand même... J'aime pas du tout répondre à cette question, Javier, et tu le sais, parce que ouais, tu le sais, mais clairement, vous aujourd'hui, enfin, ce que je connais de l'Amérique latine, l'Uruguay, la Colombie, un peu l'Équateur, vous n'êtes pas dans un état d'esprit américain. C'est-à-dire que vous avez gardé de la culture européenne cette volonté de construire le futur et pas seulement de s'emparer des opportunités ou de contrer les menaces. C'est beaucoup plus profond que ça, mais parce que vous êtes un pays en développement au bon sens du terme, c'est-à-dire qui est en train d'essayer d'organiser son propre développement de la même manière que l'Afrique, par exemple, peut le faire. Et je crois que il y a une comparaison, moi, qui me vient immédiatement entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et je le vois d'abord par le nombre de collaborations entre les pays des deux continents, mais aussi par une proximité de worldview, de manière de penser le monde et de croire encore que les choses peuvent être changées et que les choses peuvent être faites. Dans le cas de l'Amérique latine, ça fait très longtemps, Javier, que tu m'as invité pour la première fois en Colombie. Mais ce que j'ai vu partout se développer, c'est là où la prospective marche bien, c'est lorsqu'il y a une coopération ibéro-américaine. Ça, pour moi, c'est pas américaine au sens États-Unis d'Amérique, au sens continent latino-américain. Et ça, je pense que c'est la première clé. C'est-à-dire qu'en étant ensemble, en travaillant ensemble, vous êtes capable d'être plus que la somme des parties. Ça, pour moi, c'est vraiment la chose numéro 1. Et certains pays que j'observais de très près, comme le Mexique, par exemple, ou comme d'autres pays, leur difficulté à coopérer avec les autres les enferme dans une vision peu progressiste ou peu avancée de la prospective. Donc ça, je pense que voilà, cette clé, c'est que plus on arrive à échanger, à se parler et à mettre en commun ce qui est possible, plus on est fort. Ça, je pense que c'est la base. La deuxième base, et je vais être très honnête, même si ce n'est pas très politiquement correct, c'est que je crois que la décentralisation est la clé du développement territorial. Je crois que les États aujourd'hui sont confrontés à de telles difficultés, de l'État brésilien aux États d'Amérique centrale, ou le Nicaragua par exemple en ce moment, de telles difficultés que je crois qu'il est utopique de penser encore à l'État comme un processus efficace top-down. L'État aujourd'hui doit être un facilitateur et un coordinateur de pouvoirs décentralisés qui, eux, sont capables de territorialiser les politiques publiques en fonction des ressources locales, en fonction des cultures locales. Et je pense aux cultures parce que pour moi, l'Amérique latine, il y a ces cultures indigènes extraordinaires avec des cultures européennes qui sont venues se greffer dessus. Et j'ai pu observer des pays tellement différents comme la Colombie qui m'a émerveillée par cette capacité de syncrétisme entre les cultures locales et les cultures d'origine européenne.
alors que dans d'autres pays latino-américains que j'ai visités, c'était deux mondes à part qui ne se rejoignaient jamais. Donc je pense que c'est vraiment là qu'il y a une ressource extraordinaire dans vos pays et que cette ressource, pour moi, c'est la plus forte de vos qualités, c'est que vous êtes capable de vous entendre et de pouvoir bénéficier de cultures tellement fondamentalement différentes pour faire plus que la somme des parties. Mais je pourrais en parler encore une heure, donc je m'arrête. Lo sabemos, Fabián, lo sabemos. Por favor, saluda al señor que vende los croissants de chocolate en la esquina de tu oficina, que es el mejor del mundo, y encantadora tu participación. Vamos con Haroldo, que es la voz de la sabiduría. Haroldo, tienes tus 3 minutos de gloria. Danos los frutos de tu experiencia. ¿Qué puede funcionar en América Latina? Mira, me estaba recordando, digamos, lo que vivimos aquí en Brasil, digamos, cuando dos grandes líderes que se formaron, que hacían parte en Unicamp, digamos, de ese movimiento revolucionario que estamos estableciendo. Uno era Amílcar Herrera, un argentino que estaba en Bariloche, que había dado una respuesta al Club de Roma muy fuerte, ¿no? Y el otro era Ubiratán de Ambrosio, que, digamos, es el director de nuestro instituto y después era parte de la rectoría, cuando nos convidó a ayudar en el desarrollo universitario. Y dice, bueno, ¿qué podemos hacer para formar nuevos líderes? Entonces, bueno, yo voy a México para ver qué es lo que el TEC está sugiriendo, ¿no? Ahí fui al TEC y ahí me enteré de que la clave de ellos era la formación de los alumnos. Todos tenían que pasar por 3 disciplinas: emprendedorismo, innovación y ética. Entonces es la clave. Pero para ponerla ahí fue muy difícil porque según Amílcar lo que hacía era trabajo de catacumba, porque él decía que no es la única forma. Y ahí el otro era Ubiratán. Ubiratán decía, hay que buscar brechas en el sistema para cambiar el sistema, hay que buscar brechas. ¿Y qué pasó? Pasó igual que con Galileo y Giordano Bruno. Entonces, a Ubiratán le pasó los Giordano Bruno y lo sacaron del esquema, digamos, junto con nosotros. Y ahí a mi carrera continuó con trabajo en Catacumba. Vivíamos cerquita y nosotros nos reuníamos en su casa para ver qué es lo que podíamos hacer. Alguna cosa avanzó con él, montó un instituto de geociencia, etcétera, para trabajar con problemas relacionados a Latinoamérica. Entonces, yo veo así, estamos en un momento de transición y una de las cosas que estamos pensando es que tal vez esa era digital va a tener un gran impacto. Tengo aquí unos nietos cerca ahora, en este periodo en particular, y veo cómo que él están desarrollando. Uno de ellos, digamos, le gusta mucho jugar con un tipo de SimCity, ¿no? Entonces está ya trabajando de cierta forma para esa construcción de un mundo mejor, pero ya con todas las actividades que ellos tienen digitalmente, tal vez van a tener una capacidad de ver, digamos, y mejorar el mundo de una forma colectiva a través de las técnicas de Computer Support Collaborative Work, Computer Support Collaborative Learning, y todo eso va a abrir las puertas para esa generación que están llegando, que le están llamando generación alfa, beta, etcétera, que tal vez esos de ahí son los que nos van a ayudar a reconstruir un mundo, porque ni Galileo ni Giordano Bruno dieron cierto, o sea que no son las brechas del sistema o es realmente de catacumba, es mucho más lo que eso, y lo fundamental, nuevamente insistiendo, como le decíamos a Cielo, son los valores morales. Tenemos que procurar eso y eso otra vez va a demorar algunas generaciones, pero tenemos que hacer esa parte. Muy bien, qué bien. Ahora, Omar, tienes la enorme responsabilidad de la última palabra y eres el más joven del paseo y el que más años va a tener frente al futuro. Tú eres padre de una prospectivista de 5ª generación, ¿cierto? Que juega en la oficina a hacer proyectos, ¿sí o no? Ella en vez de hacer jugar a las muñecas, juega a hacer proyectos. Bueno, tú tienes la interacción en la realidad de los laboratorios. Tus 3 recomendaciones, Omar. Mire, yo me he quedado con la idea de Fabián, me parece alucinante y creo que concuerdo mucho con lo que ha dicho, que en general el futuro de América Latina depende de la capacidad de hacer cosas en conjunto, ¿no?
Y eso lo creo, tú lo sabes muy bien, por qué empezamos Biofuturos, es porque cuando te pones a mirar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación de cada país, te das cuenta, a todos nos falta algo. Entonces, hasta esperar que todos lo desarrollen, mejor por qué no articulamos y orientamos a cosas que necesite un territorio específico y creamos una plataforma en conjunto para brindar servicios, ¿no? En lugar de estar compitiendo, porque así no vamos a llegar nunca a la meta que queremos. Entonces, eso para mí es súper importante. El construir eso, no tienen que ser todos, pero al menos como Alianza del Pacífico, hay varios espacios y que empiecen a hacer cosas en conjunto, ¿no? E ir implementando. Otro tema que me parece fundamental también es el tema de la anticipación, ¿no? Y la cohesión social para afrontar riesgos y oportunidades, ¿no? Que eso es importante, porque si no se materializa en qué riesgos y oportunidades, ¿no? ¿De qué estamos hablando en términos de riesgos y oportunidades? Vamos a terminar siempre en algo difuso, ¿no? Entonces, eso te obliga a pensar en sistemas de alerta temprana también, ¿no? Date cuenta, o sea, finalmente vas a tener, si hay un riesgo y una oportunidad, hay que observar también para poder prepararnos. Entonces, si queremos hacer resiliencia, tenemos que observar y tenemos que hacerlo permanentemente, ¿no? Entonces, ese para mí es otro factor importante. Y por último, ¿no? Tu hija. Sí, por último, y esto creo que es otra de las cosas que también estamos tratando de hacer en Proyecta Más, cuando trajimos el hub de Teach the Future, ¿no? A Perú con Gabriela, que ya está empezando a hacer los temas, creo que es importante que se democratice, ¿no? Las habilidades y las competencias, ¿no? Para temas de prospectiva y de innovación en todos los niveles del sistema educativo, ¿no? Porque eso, o sea, no es una cosa solo de gente de formación superior o técnica o con posgrados. O sea, si hacemos un buen trabajo, estoy seguro que los niños pueden contribuir a que los colegios y las ciudades sean más hermosas, más limpias, más saludables, ¿no? Y ya lo hacen. Creo que ellos están viviendo un contexto de información donde se ve claramente y además ven los problemas, ¿no? En su alrededor, sea que sea en una zona rural o una ciudad, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la prospectiva, pero no como hacer prospectiva de educación, sino transversalizarlo en el sistema educativo, es algo importante para transformar la realidad de América Latina y del Caribe, ¿no? Creo que con eso podemos evitar estas tiranías y cosas que hemos visto, ¿no? O modelos así dominantes y que la gente simplemente los tolera y los acepta, ¿no? Si logramos cambiar eso, estoy seguro que no va a haber tanta tranquilidad, sino va a haber mucha ganas de cambiarlo y luchar para que las cosas sean diferentes en las próximas generaciones. Bueno, brillantes todos. Creo que ha sido un festival. Fíjense que ya llevamos casi hora y media de vuelo. Muchas gracias, Cielo, Fabián, Haroldo, Omar. Solamente agradecimientos por todas sus grandes respuestas, sus iniciativas. Y nos queda pasarle la pelota a Carlos y Alicia. Tuvimos 285 participantes en el momento de más participación, lo cual está bastante bien. Así que Alicia y Carlos, por favor, pongan el cierre y el broche de oro. Alicia, si quieres, tú por favor. Estaba esperando la orden. Bueno, muchísimas gracias. Primero felicitar a todos los panelistas, pero Javier, solo un colombiano puede coordinar un trabajo con ese temple, así que felicidades. Bueno, yo tengo, muy rápido, pero tengo 7 puntos que rescaté escuchando a Fabián, a Arnoldo y a Omar, ¿no? Primero, me pareció extremadamente interesante que, como lo dijiste tú, Javier, fueran 3 generaciones convocadas de 3 geografías diferentes y una europea. Me parece que ese contrapunto es fundamental. Segundo, algo que dijeron todos, ¿no? Voy a repetir un poco, sintetizar lo que dijeron, la necesidad de contextualizar cada una de las intervenciones que uno hace a nivel de prospectiva, a nivel de resiliencia. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Fabián tan magníficamente muestra lo que va a ser la ciudad de Rennes, ¿no es cierto?, que me parece extraordinario, y habla de los mundos microlocales y de la idea de la digitalización y de que muchísima gente se va a quedar en la casa trabajando o comprando desde la casa,
Yo, Fabián, que soy latinoamericana, enseguida me aparece esta idea de, pero eso va a pasar en Europa. Pero en América Latina la informalidad no nos va a permitir crear, por lo menos a nivel homogéneo, esos micromundos locales. Entonces, por eso la necesidad de contextualizar, y vos lo dijiste muy bien, Fabián, o sea, con mucha precaución hablaste de América Latina. Y eso me parece realmente loable. Entonces, contextualizar, por favor. O sea, no podemos importar desde Europa, ni desde África, no. América Latina es un mundo propio. Lo tercero que quería marcar en relación a lo que mostró Arnoldo, Arnoldo muestra en un momento un mapa de riesgos y yo rápidamente me fijé que América tenía un 7.88 de riesgo y África un 8.89. Sin embargo, en el tema de exposición al riesgo, todos los continentes estaban más o menos igual. Tal vez lo interpreté no tan bien, pero lo que quiero decir con esto, ¿por qué América y por qué África tienen mapas de riesgo más altos que otros? Entonces ahí me parece que es muy importante que además de hablar de prospectiva y de resiliencia, partamos de la línea de base que es la vulnerabilidad que tienen nuestros países. Porque la vulnerabilidad más la amenaza constituyen el riesgo. La amenaza de un ciclón es igual para Alemania que para Chile. O un terremoto puede ser igual para Perú que para Chile, pero el grado de vulnerabilidad va a ser la diferencia del riesgo. Entonces el tema de la vulnerabilidad me parece que hay que ponerle, como decimos acá en Chile, mucho pino, mucha fuerza, porque es la línea de base, no siendo prospectivista, con todo respeto, yo no soy prospectivista. El cuarto punto que me parece importante de tener en cuenta acá, que Omar lo dijo muy bien, el tema de los múltiples actores, la idea de la coordinación entre actores. Pero acá, permítanme decirles que el Estado es el protagonista mayor. Y como dice Fabián, un Estado descentralizado, pero el Estado es el único que responde al bien común. Y es el que tiene ese mandato, porque si no nos vamos a comprar el cuento, por ejemplo, de lo que hace Filipinas con la resiliencia, donde el Estado está a su mínima expresión y ponen a un filipino arriba de una barquita creyendo que es el héroe de la resiliencia, o sea, la idea de que me tengo que arreglar como yo puedo, y eso es peligroso. Eso ya lo vimos en la década del 90 cuando el neoliberalismo interrumpió y dijo el Estado en la mínima expresión y los privados son los que podemos. Entonces, no, ojo, la gobernanza es gobernanza, pero con un liderazgo estatal descentralizado que me parece muy importante. Voy por el quinto, son 7, así que ya termino. El quinto punto que me parece importante, que lo hablaron todos, lo terminó diciendo también Omar, el tema de la eticidad. El tema de los liderazgos éticos, el tema de lo que llama Gustavo Pereira, un filósofo uruguayo, la eticidad democrática. Yo invito a los colegas que están participando, están más de 200 personas, a leer a un Gustavo Pereira, un filósofo uruguayo, que relee a un alemán, a un europeo, a Axel Honneth, pero donde habla de la necesidad de fortalecer los mecanismos democráticos, porque nosotros que vivimos dictadura tenemos clarito que la democracia se puede perder en cualquier momento. La gente más joven cree que es el estado natural en el que vivimos. Entonces el tema de la eticidad democrática, y creo que lo dijo Fabián y Arnoldo, y el tema de la inteligencia colectiva, también lo dijo Omar. El sexto y anteúltimo punto, cuando ustedes, y Fabián lo dijo muy bien, necesitamos países que trabajen, lo dijo Mar también, más conjuntamente. Yo los invito a leer la Carta de Jamaica, creo que del año 1826 de Simón Bolívar. O sea, ¿por qué todavía no nos ponemos de acuerdo? Ahí hay un tema, hay un origen histórico que nos indica, no es que seamos más malos, menos trabajadores, no, hay un tema histórico, cultural que ha marcado la impronta de la América Latina, en donde somos más de 36 estados divididos y no los 50 estados que tienen los Estados Unidos de América. Y como cierre, rescatar y aplaudir de pie lo que propuso Omar cuando dijo, ¿no? Yo soy educadora, Omar, entonces cuando vos dijiste el tema de
la importancia de que los sistemas educativos incorporen la perspectiva como una forma de pensamiento transversal. Y yo agregaría otra cosa, algo que tiene un nombre difícil, pero que es fundamental, la epistemología. O sea, imagínate lo que serían nuestros sistemas educativos si tendríamos cómo construir conocimiento, ¿no? Y cómo construir un conocimiento que tenga la capacidad de proyectar hacia el futuro. Seríamos otra América Latina y el Caribe. Eso por mi parte, y la verdad que un placer haberlos escuchado. Aprendí muchísimo porque yo no, vuelvo a decir, no soy prospectivista y le tengo desconfianza a la prospectiva, perdónenme, desde la ignorancia, pero me enamoraron los tres. Así que muchísimas gracias, Javier. No, a ti, Alicia, a ti. Extraordinario. Carlos, no hubiéramos estado aquí sin ti, por favor, danos Muchas gracias. Última palabra. Sí, rápidamente solamente agradecer a todos los que han estado hoy día con nosotros y rescatar lo valioso que ha sido esta conversación. Siempre el tiempo es poco para poder profundizar, pero esto nos deja con las ganas de seguir profundizando y con las ganas también de seguir buscando distintos casos, distintas herramientas, distintas formas de hacer este tipo de reflexión que a nosotros nos interesa, que es el tipo de pensamiento de futuro vinculado a la perspectiva, especialmente porque en la realidad todos hacemos perspectiva de alguna u otra forma, y este tipo de pensamiento lo que nos interesa a quienes trabajamos desde el punto de vista de lo público es tratar de que las capacidades para poder estructurarlo, para poder sistematizarlo y también para que pueda ser un pensamiento de futuro provechoso, no solo de forma individual, sino colectiva, es a través de la institucionalización de alguna forma, ¿ya? Y esta institucionalización encontramos en que los laboratorios prospectivos es una muy buena forma de poder avanzar en ello. Y esta forma también que denominamos laboratorios y que tienen una expresión como producto, como resultado o como servicio en la generación de una construcción de capacidades para la resiliencia, es un aspecto que estamos viviendo en la realidad de hoy muy relevante. En esta realidad de coyuntura, en la cual nos enfrentamos a una pandemia que es un hecho que nos ha cambiado tendencias, que nos ha cambiado el comportamiento de nuestros sistemas, requiere también de acciones que puedan responder no solo a esta urgencia, sino que sean pensadas con sus efectos, con sus beneficios, con su problemática en el largo plazo, porque las va a tener y si las tenemos en cuenta hoy, podemos también no solamente mirar el corto plazo para poder responder a esta forma de actuar. Y me gustaría como resumir un poco que el caso brasileño para nosotros es muy importante también, porque como decía Alicia, hay una dificultad y en América Latina miramos poco lo que se hace en Brasil, siendo que es una realidad tan diversa y tan rica y tan grande también en buena experiencia, y nosotros como que no tenemos esa capacidad de profundizar en y de aprender de lo que se está haciendo. Entonces, es un desafío también desde ILPES poder llegar de forma mucho más profunda a lo amplio y a lo ancho de lo que se está haciendo en Brasil, al igual como también lo estamos tratando de hacer con el Caribe, que también es otra área en la cual tenemos una deuda y tratamos de poder superarla en nuestro trabajo del día a día. Eso por mi parte, Javier. Pues muchas gracias, Alicia y Carlos. Alicia por la síntesis detallada, holística, Carlos por sus puntualizaciones muy importantes. Cielo, tú eres la dueña de la casa, por favor.
Ya, encontré el botón. Se pierde. Solamente agradecer la participación de todos ustedes, de Haroldo, de Fabián, de Omar. Ha sido una discusión riquísima. Gracias, Javier, por la generosidad de compartir con nosotros también esta moderación. A Carlos, por organizar este encuentro. A Paulina, por ser la coordinadora de la red que también ha auspiciado todo esto y ha organizado estos conversatorios anteriores, a Alicia por sus puntualizaciones y sobre todo a todas y todas aquellas que se conectaron, que enriquecieron esta discusión a través de sus comentarios en el chat y que creo que pueden llevar estos desafíos que se han planteado a lo largo de esta sesión a sus respectivos países. Nos han visitado de todos los países, de Centroamérica, de Suramérica, incluso de Europa también. Tenemos algunos que nos han dicho que nos están viendo desde Europa. Entonces yo creo que este es una conversación necesaria. Tenemos que ampliar este tipo de conversación. Tenemos que transversalizar la perspectiva y la forma de pensamiento hacia el futuro, porque el futuro nosotros tenemos que aportar y construir desde el presente el futuro y generar esos puentes tan necesarios. No podemos dejarlo a la espontaneidad. La espontaneidad es muy buena para ciertas cosas, pero no para planificar y para ver qué tipo de futuro y qué países, qué región requerimos. Yo agregaría un último punto que me pareció muy importante desde la perspectiva que ustedes presentaron, cada uno de ustedes en sus diferentes generaciones, en sus diferentes miradas, desde lo local, lo nacional, lo europeo, etcétera, y es la integración regional. Se habló de la necesidad de que replanteemos una nueva integración, y pido mil disculpas porque mis hijos peludos están haciendo presencia y quieren hablar también. La integración es fundamental y América Latina y el Caribe necesitan replantearse de qué manera post pandemia vamos a tener una nueva forma de integrarnos, una nueva forma de ver este relacionamiento entre los países que se puede ver desde múltiples formas, desde lo productivo, desde lo industrial, desde el conocimiento, de mil formas, entre territorios, etcétera. Yo creo que eso hay que ponerlo en la mesa. La CEPAL siempre ha apostado a la integración regional, ha contribuido a la integración regional y es una de nuestras banderas que seguiremos sosteniendo en nuestra labor y en nuestra gestión. Así que muchísimas gracias a todas y todos, que tengan una buena tarde, que tengan una buena semana